La naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace miserable. Esta frase de Rousseau nos hace pensar sobre la verdadera naturaleza humana, que en muchas ocasiones nos presenta una gran dicotomía. La naturaleza buena del hombre en contraposición a la maldad y la corrupción del alma. Tácito, por otra parte, nos dijo, es un principio de la naturaleza humana odiar a quienes nos han injuriado. Con esto os planteo una pregunta. ¿Es la pelea, la riña, la disputa un elemento intrínseco en el ser humano? ¿Es la guerra inhumana o es una característica más del ser humano? Aún recuerdo la primera vez que entré en esa pequeña sala del Museo del Prado, donde uno puede observar las 14 obras que componen las pinturas negras del gran Francisco de Goya. Entre una de esas se encontraba la que vamos a hablar hoy, el duelo a garrotazos. Pero antes introduciremos a nuestro artista. Francisco de Goya es uno de los pilares del arte pictórico de los siglos XVIII y XIX, un artista innovador, adelantado a sus tiempos, considerado por algunos como el padre del arte contemporáneo. Goya comenzó a dibujar a los 13 años en la Academia de Zaragoza y no dejará de hacerlo hasta el fin de sus días. Entre sus grandes momentos se encuentran su periodo como pintor de la nobleza con sus retratos y posteriormente de la familia real de Carlos IV. Aunque el momento por el que se le conoce más lo encontraremos en el periodo comprendido entre 1808 y 1814, con los grabados de Los desastres de la guerra y sus dos cuadros, el 2 y el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Posteriormente, en la etapa que está comprendida entre 1820 y 1824, se compondrán las famosas pinturas negras. Con este nombre se engloban 14 imágenes consideradas la obra cumbre de Goya, precursoras para muchos del expresionismo y el impresionismo. Las pinturas negras tratan imágenes como aquelarres, pinturas mitológicas como Saturno devorando a sus hijos y, por supuesto, el cuadro del que vamos a hablar, Duelo a garrotazos. Esta pintura se realizó para decorar los muros de su casa llamada Quinta del Sordo, en 1819. Originalmente estaba pintada sobre un muro, pintura que fue trasladada al lienzo en 1874 por encargo del barón de Erlanger, dañando el color original y los tonos de la obra. Bajo la última luz del día, en un prado, vemos a dos villanos en duelo mediante el garrote. Su vestimenta encaja con la época y los duelistas tienen las rodillas hundidas en la tierra, o eso se piensa. El hombre de la izquierda, con la mano en alza, intuyendo un movimiento de ataque, tiene la cara ensangrentada, mientras que el de la derecha adopta una posición de defensa, cubriéndose la cara con el brazo. Estos duelos eran comunes, al igual que el de caballeros, solo que mediante bastones y carecían de reglas. En esta obra no encontramos elementos mitológicos y fantásticos como si lo hacemos en otras pertenecientes a las pinturas negras. Las primeras interpretaciones que se le dieron a esta obra fueron de carácter rural, el de saldar las diferencias a garrotazos. ¿No os recuerda este concepto a alguna experiencia personal? ¿Pensáis que el comportamiento humano ha cambiado mucho con el paso del tiempo? En relación a la composición, es casi vanguardista para su época, prediciendo el expresionismo posterior y adelantándose al romanticismo mediante la descentralización de la composición, escapando del clasicismo del momento. Goya fue conocedor de la guerra del francés y es testigo de ello, como nos muestra en los grabados de los desastres de la guerra. A pesar de que Goya no manifestó su pertenencia a un bando o a otro, estas pinturas nos mostrará la denuncia y las consecuencias sociales del enfrentamiento y las atrocidades cometidas en cualquier guerra, en cualquier época. En otras composiciones de las pinturas negras, como Dos viejos comiendo sopa, vemos un reflejo de una sociedad decadente, miserable y triste. El duelo a garrotazos presenta una temática ya tratado por Goya. La riña, la pelea entre hombres, como podemos observar en la serie de 6 cuadros de Fray Pedro de Zalbidia y el bandido Maragato, donde junto al duelo observamos un naturalismo similar al de Sorolla, y con la disputa y la naturaleza rabiesa del hombre, no solo en la guerra, sino en la cotidianidad. Para Goya, la pintura era un medio para el aprendizaje y la difusión moral, y con ello quiero despedirme con varias preguntas.
¿Creéis que para entender las emociones y los comportamientos humanos es necesario estudiar la historia y junto a ella la historia del arte? ¿Es el arte un medio para la transmisión de conocimiento histórico y sobre todo para el aprendizaje emocional?